Voto constituyente. Un diálogo constitucional necesario. Vivo y en vida siento y te reconozco. Mansal, Quinta Parra, Salina y más. Desde el distrito 6 de la región de Valparaíso, la luna versa, cristales va. Le perseguía. Correle. La ironía del poder. Miguel Ángel Boto, cantautor, ingeniero comercial, máster en gestión educacional y profesor de emprendedores. Programa de Pedagogía Constitucional. Voto constituyente. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días a todas y todos nuestros vecinos del Distrito 6, de las comunas desde Quilpué hasta Los Andes, pasando por Petorca, Quintero, Puchuncaví, esta zona tan sufrida por lo que ha sido la contaminación de las empresas que tenemos allá en esta zona. Hoy día estamos iniciando el capítulo 1 de este programa que se llama Voto Constituyente, un diálogo constitucional necesario. Vamos a aprender mucho de Constitución, vamos a aprender juntos. Este aprendizaje va a ser colaborativo, lo vamos a hacer entre tú y yo. Y vamos a ir aprendiendo a través también de invitados especiales que tendremos a través de los distintos capítulos que iremos desarrollando hasta el 6 de abril en esta primera etapa. Es muy importante poder informarse y aprender de lo que va a ser esta importante decisión de saber por quién voto el 11 de abril para la elección de los delegados a la Convención Constituyente. Antes de proseguir, quiero saludar de manera muy especial a quien va a ser la persona que va a conducir la comunicación con las redes sociales. Quiero saludar de manera muy especial, que está en pantalla con nosotros, a nuestra amiga Marianela Aros, cantante, animadora, una trabajadora social por el mundo de Quilpué, una amiga personal y que además va de candidato a concejal, a quien yo estoy apoyando también con mucha fuerza porque se lo merece por todos los años de servicio de manera desinteresada que ha hecho por Quilpué. Marianela, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Boto? Buenos días. Darle la cordial bienvenida también a nuestros seguidores, a la gente que nos va a seguir a través de este ciclo de programa. Agradecer la invitación a ser parte de este interesante encuentro que vamos a tener con los seguidores de nuestras redes sociales. Voto constituyente, recuérdenlo, amigos, usted puede ser parte de nuestro programa, puede plantear sus preguntas, escribirnos, dar su opinión, que va a ser totalmente importante. Usted va a ser el protagonista y Miguel Ángel va a responder. Así que encantadísima de estar hoy y ser parte de este interesante programa. Micrófono abierto, dejo desde ya a compartir las redes, mis amigos. Así que partimos hoy día estamos partiendo. Todos los martes y los días jueves vamos a estar participando de este programa interactivo con ustedes, nuestros amigos y seguidores de las redes. Así que encantada de estar y ser parte de una conversación interesante, de una conversación necesaria, un diálogo constitucional necesario. ¿Con quién? Con Voto Constituyente. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Marianela. Así como les contaba a ella, vamos a estar recibiendo consulta. Usted búsquenos en Twitter, Voto Constituyente. Búsquenos en Facebook, Voto Constituyente. Y vamos a estar transmitiendo en vivo. Marianela va a estar recibiendo las preguntas y vamos a ir contestándolas. Tenemos un ciclo de varios programas que vamos a hablar sobre el sistema de gobierno presidencialista que tenemos en Chile y qué alternativas tenemos como desafío para la nueva Constitución, acorde con lo que son las nuevas demandas ciudadanas. Vamos a hablar de los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Vamos a hablar del Estado social. ¿Por qué hablamos de Estado social? ¿Es contradictorio con lo que el Estado subsidiario? ¿Existen algunos puntos de equilibrio que debieran haber, debieran encontrarse, debieran dialogar?
¿O es mejor hablar de un Estado solidario? Todas son preguntas que vamos a ir resolviendo juntos, entre todos ustedes y quien les habla, como Miguel Ángel Boto, su candidato al delegado a la Convención Constituyente por el Distrito 6. Como recordábamos delante, son 26 comunas, por nombrarlas de manera rápida: hasta Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, Quillota, La Calera, Ligua, Cabildo, Petorca, Santa María, Rinconada, San Felipe Los Andes, Quintero, Puchuncaví. Y ahí nombré varias, me quedaron algunas, Limache, Olmué. Así que son muchas comunas, 26 comunas, uno de los distritos más grandes que tenemos en nuestro país. Para continuar este programa y seguir aprendiendo, les quiero invitar a ver un video de la historia de la Constitución del 80, un video extraído de las redes sociales elaborado por la Cámara de Diputados, y donde nos cuenta un poquito cómo fue el origen de esta Constitución. De ahí lo vamos a comentar y vamos a continuar con este programa. Jorge, veamos entonces el video Historia de la Constitución del 80. La génesis de la actual Carta Fundamental se da en el contexto histórico posterior al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y del régimen militar que le siguió. La Junta Militar, mediante los decretos de ley número 1, 128 y 788, se atribuyó la potestad constituyente, cesando en los hechos la vigencia de la Constitución de 1925 y el sistema institucional que la acompañaba. En dicho escenario, intervienen en la elaboración de la Constitución Política de 1980 tres instancias diferentes. La primera es la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política del Estado, llamada también Comisión Ortúzar, que se formó el 24 de septiembre de 1973. Una segunda instancia la constituye el Consejo de Estado, órgano consultivo del Presidente de la República en asuntos de gobierno y administración civil, e integrado por los exmandatarios por derecho propio y otras personas designadas. Dicho Consejo elaboró un nuevo proyecto constitucional, alternativo al de la Comisión Ortúzar, entre el 14 de noviembre de 1978 y el 1 de julio de 1980, todo esto a partir de un total de 57 sesiones de trabajo. El 8 de julio de 1980, el Consejo entregó su proyecto a la Junta de Gobierno, continuando con sus funciones habituales hasta marzo de 1990. La tercera instancia fue la propia Junta de Gobierno, quien trabajó sobre las bases de los textos de la Comisión de Estudios y del Consejo de Estado, para lo cual designó a un grupo de trabajo integrado por los ministros del Interior y de Justicia, Sergio Fernández y Mónica Madariaga, respectivamente, más los auditores de las Fuerzas Armadas. Ese equipo se conformó para analizar y redactar la Constitución definitiva. La Junta de Gobierno y el grupo de trabajo sesionaron desde el 8 de julio al 8 de agosto de 1980, día en que se aprobó el texto final. En el plebiscito del 11 de septiembre de 1980 se sometió el texto a consideración de la ciudadanía, arrojando un 65,71% de los votantes a favor. Sin embargo, la ausencia de registros electorales y la restricción de las libertades públicas imperantes en ese periodo pusieron en cuestión la legitimidad de los resultados. Sin embargo, la Constitución Política entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, con 120 artículos permanentes divididos en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias, en lo que se estableció un modelo de democracia protegida. La existencia de senadores designados y vitalicios, la facultad del presidente de la República para, por ejemplo, disolver por una vez la Cámara de Diputados, la creación del COSENA, la inmovilidad de los comandantes en jefes, entre otros temas, fueron parte de las normas más controversiales. El 5 de octubre de 1988, la ciudadanía en un plebiscito rechazó extender el mandato del general Augusto Pinochet por 8 años más, lo que permitió que gobierno y oposición pactaran un paquete de 54 reformas que fueron aprobadas en otra consulta plebiscitaria el día 30 de julio de 1989, pocos meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para el día 14 de diciembre de ese año.
Las reformas continuaron durante el periodo democrático. Por ejemplo, en 2005, un nuevo acuerdo político permitió introducir una serie de reformas a la Carta Fundamental, entre ellas a recortar el periodo presidencial a 4 años sin reelección, calificar a las Fuerzas Armadas y Carabineros como esencialmente obedientes y no deliberantes, y facultar al jefe de Estado para llamar a retiro a los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y al general director de Carabineros. Además, este nuevo texto reemplazó la firma del general Pinochet por la del entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Con posterioridad a las reformas de 2005 y a la actualidad, la Carta Fundamental chilena está compuesta por 129 artículos y 28 disposiciones transitorias y ha sido reformada en 22 ocasiones. ...41 reformas, incluyendo las del 1989 y la de 2005. ¿Saben ustedes que llevamos más de 219 modificaciones a la Constitución? De estos 129 artículos más 29 disposiciones transitorias, en estos 15 capítulos que involucra la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿está validada esta Constitución? ¿Es necesario que sigamos con esta Constitución? Con todas las modificaciones, como decíamos, 41 reformas, 219 modificaciones. Por lo tanto, si vemos un poquito la génesis de esta Constitución, nos damos cuenta que hubo mucha oscuridad, por decirlo de manera diplomática. No existían los apoderados de mesa. Seguramente muchos de ustedes, cuando han ido a votar desde el año 90 en adelante, desde el año 89 para ser más exacto, pues veíamos los apoderados de mesa defendiendo los votos. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no, que este voto tiene que ser objetado. Pero sin embargo la Constitución del 80 no hubo observadores internacionales. Por lo tanto, la falta de transparencia, y ya es comentario público, ya una serie de hechos, anécdotas que fueron pasando en esta oscura Constitución del 80, que por más que se modificó con todas estas reformas del año 89, del 2005, que fue firmada por el presidente Lagos del 2005 y ya salió la firma del dictador, aún así no dio el ancho esta Constitución para atender las demandas de la ciudadanía, y por eso tuvimos este gran estallido social en octubre del 2019 y que llegamos a este acuerdo en noviembre para que se hiciera un plebiscito donde prácticamente el 80% dijo: apruebo, quiero una nueva Constitución. Es decir, la actual no nos representa, no me representa a mí. Yo soy una persona del apruebo, una persona que trabajó por el apruebo, una persona que también estuvo acompañando a los amigos en la calle para poder lograr este objetivo, y lo logramos. Fue un gran triunfo del apruebo, y por eso estamos acá, porque yo siento que represento al ciudadano común, al ciudadano esforzado, al ciudadano que se ha sacado la mugre por salir adelante, estudiando, posgraduándose, y hoy día necesitamos gente que esté vinculada al territorio y que además tenga experiencia, y ojalá experiencia académica, para poder hacer buenos aportes, porque la nueva Constitución se requiere mucho capacidad de diálogo como otro elemento central. No podemos llegar a imponer un modelo, no podemos llegar a imponer una idea, no podemos llegar a imponer una ideología, porque la Constitución tiene que estar hecha para todos los chilenos, no solo para un sector. Si tú tienes una idea y el del frente tiene una idea, bueno, la Constitución tiene que ser para todos. Y mi misión entonces va a ser la gran capacidad de dialogar, de buscar los puntos de encuentro, sin lugar a duda desde mi mirada política de cómo yo veo el país. Y por eso vamos a invitar a entender qué es la Constitución. Vamos a tirar una primera presentación. Jorge, si me ayudas por favor con esta presentación para que la pongamos en pantalla y entender qué es la Constitución, esta pregunta que nos estamos haciendo y que es necesario responderla. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a compartir en primer lugar que la Constitución es una norma jurídica. ¿Qué significa eso? Las normas jurídicas se caracterizan porque mandan, prohíben o permiten.
No es una norma programática, entonces, en estricto rigor. Tiene un valor normativo la Constitución, es decir, te establece quién manda, cómo manda, qué cosas se prohíben, qué cosas se permiten, y además es una norma de carácter superior. ¿Qué significa esto? Que toda la legislación que existe en Chile tiene que ser acorde con lo que establece las bases fundamentales de la institucionalidad chilena. Es decir, no puede haber un reglamento, no puede haber una instrucción, no puede haber una ley ordinaria, no puede haber una ley orgánica constitucional, no puede haber una ley de quórum calificado que sea contraria a los principios y las bases establecidas en la Constitución. Por eso que vámonos, por favor, Jorge, a la siguiente lámina. A la siguiente, por favor. En esta, como ustedes pueden ver, queridos amigos, tenemos en primer lugar en la cúspide la Constitución Política de la República. Todo lo que son las leyes interpretativas, las leyes orgánicas constitucionales, como les mencionaba anteriormente, las de quórum calificado, las leyes ordinarias, toda la diferencia entre estas leyes está vinculado a dos elementos centrales. Primero, al porcentaje que se requiere de los diputados y senadores en ejercicio o presentes para que sean aprobadas, y el segundo elemento que considera la diferencia entre este tipo de leyes es el tema que van a tocar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos las leyes orgánicas constitucionales, las de quórum calificado, las leyes ordinarias, que tratan distintos temas y por lo tanto el quórum que se requiere son distintos, 3/5, 4/7, etcétera. Entonces eso ya lo vamos a ver posteriormente más en detalle en las próximas. Volvamos por favor un poquito, Jorge, a la diapositiva que estábamos viendo antes. Entonces tenemos, como decíamos, en primer lugar la Constitución Política de la República. Después tenemos ley interpretativa, orgánica constitucional, de quórum calificado, ordinaria, tenemos los decretos supremos, los decretos y las ordenanzas, circulares, instrucciones, es decir, todos. Por ejemplo, si usted tiene un decreto supremo que dice A y que es contradictorio con lo que dice la Constitución Política de la República, entonces ese decreto es inconstitucional. Y es necesario entonces que sea derogado y que haya un organismo que vele por la constitucionalidad. Es muy importante entonces replantearse quién debiera velar por la constitucionalidad de las leyes en Chile. A mi juicio, el Tribunal Constitucional terminó convirtiéndose en un premio de consuelo para muchos políticos que estuvieron cerca de un presidente de la República. Yo tengo una propuesta respecto a eso, porque siempre los amigos le preguntan, bueno, ¿cuáles son tus propuestas? Yo, una de mis propuestas es que quiero jugármela en la próxima Convención Constitucional, si usted permite que yo esté ahí por su voto del 11 de abril, es que el Tribunal Constitucional esté constituido por las escuelas de derecho de las universidades del país y que una ley tendrá que regular la forma. Pero yo creo que tenemos que entrar en un elemento absolutamente de carácter técnico, jurídico, y dejar de lado ciertas posiciones políticas que favorecen a un gobierno u otro y que no velan por el análisis más objetivo de la aplicación de la ley, en este caso la ley fundamental que es la Constitución. Ahí hay una propuesta concreta de modificación que yo quiero que se haga. Quiero confiar en las escuelas de derecho de las universidades del país. ¿Cuáles? ¿Cómo? Eso ya es materia de discusión de ley, porque también es muy importante, queridas amigas y amigos, que no se mienta, hay que ser muy sensato. Nosotros vamos a trabajar en la redacción de la Constitución y no en las leyes específicas, como veíamos delante en la diapositiva. Ya, Jorge, si volvemos a la número 3, a la diapositiva número 3, ahí la pirámide, nosotros vamos a trabajar en lo que está arriba, en la Constitución Política de la República. No vamos a trabajar ni en las leyes de quórum calificado ni en las leyes ordinarias. Lo que vamos a trabajar es sentar las bases jurídicas para poder cambiar estas leyes, perfeccionarlas, modificarlas, anularlas incluso, y plantear nueva legislación en base a ¿qué? A estos principios que nosotros estamos fundando a través de la nueva Constitución.
Por lo tanto, tenemos grandes desafíos para poder redactar esta constitución que sea acorde con las necesidades de la ciudadanía. Vamos a, como tenemos un programa, vamos a ir viendo cómo estamos con los horarios y vamos a saludar nuevamente a Marianela porque nos están escribiendo algunas preguntas para ir respondiéndolas. Marianela, cuéntanos, ¿qué están diciendo las redes? Miguel Ángel, mira, darle primero que nada las gracias a las personas que ya nos están siguiendo a través de las redes y compartiendo el programa. Nos parece bastante interesante, fíjate lo que nos ha estado relatando Miguel Ángel Boto. Tenemos que saludar a nuestros amigos fieles siempre a la transmisión. Mira, Néstor, Miguel Ángel, para que tú los puedas ir saludando. Néstor Muñoz, Pedro Elgueta, un querido cantante también, colega nuestro. José Gómez también nos sigue. Florencio Valenzuela, Luis Arancibia, y en fin, así como ellos se han unido a la transmisión y nos están haciendo llegar las primeras preguntas. ¿Sabe de dónde están preguntando, Miguel Ángel? ¿De dónde nos están haciendo las primeras preguntas? Sí, cuéntanos. Parte de tu distrito, de la ciudad de Catemu. Nos llega la señora Luciana Astorga, nos está haciendo la siguiente pregunta, Miguel Ángel, para que tú la puedas responder. ¿Qué derechos innovadores, nos pregunta Luciana, qué derechos innovadores pretende plantear usted, Boto, para la nueva Constitución? Mira, es una muy buena pregunta porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, ¿eh? Como decía Einstein, para tener resultados distintos hay que hacer las cosas distintas. Y por lo tanto tenemos que hacer un análisis del artículo 19 de la Constitución Política de la República sin lugar a dudas. Pero también tengamos una mirada crítica de cómo esos derechos se están tutelando, se están protegiendo jurídicamente. Y del punto de vista de algunos elementos innovadores, yo estoy planteando algunos. Por ejemplo, yo quiero que se elimine de toda legislación en Chile la palabra autoridad. Yo quiero que se hable de servidor público. Eso va a crear un cambio de conciencia, un cambio de cultura. Porque si analizamos desde el punto de vista etimológico el tema de la autoridad, viene de la autoritas, que significa el saber socialmente reconocido. Entonces yo le hago la pregunta a usted, querida amigo y amigo que está escuchando este programa. ¿Usted considera que algunos parlamentarios, que algunos miembros de gobierno tienen un saber socialmente reconocido? ¿Usted los considera, vamos a decir entre comillas, sabios? Si sabemos los tremendos chascarros que se han cometido en temas de ley, han habido mucha mediocridad, mucha persona que ha llegado a puestos de gobierno sin tener la preparación suficiente. Y además porque han visto que es una oportunidad de negocio. Por lo tanto, yo quiero, una de las principales cosas que quiero plantear es cambiar el concepto de autoridad, que se elimine por servidor público. Y en ese camino, entonces, también vamos incorporando elementos innovadores dentro de lo que son los derechos sociales, como por ejemplo, el derecho a que el acceso a Internet. Porque hoy día, hoy por hoy, si analizamos lo que fue el 2020, tuvimos una tremenda desigualdad en Chile. Niños que estaban en clase online con el celular de la mamá y que tenían que estar intercambiando el celular por ciertos minutos, por ciertos ratos, porque era el único equipo tecnológico que había en la casa. Y además tenían que estar compartiendo el internet con el vecino o anclándose del computador, ¿cierto?, desde el celular. O sea, se provocó una tremenda desigualdad. Hoy por hoy, con una mirada innovadora, una mirada futuro, el derecho social del acceso a la Internet de todos los escolares en Chile, creo que es un derecho que debiéramos trabajar también. La forma precisa, específica, cómo lo vamos a redactar, se verá. Pero el concepto del derecho social al acceso a la Internet me parece fundamental. Así como también el tema de los derechos del agua, que no es nada innovador, pero sí recoge una tremenda demanda, que es que el Estado tiene que hacerse cargo del agua en Chile. ¿Cómo se va a operativizar eso? Será materia de ley. Pero si nosotros lo dejamos establecido en la Constitución, ya partimos de un piso, es decir, el acceso al agua de todos los chilenos y chilenas de este país. Y eso significa replantearse el código de agua, significa replantearse de qué forma se van a abastecer
las comunidades agrícolas, pero también las comunidades urbanas. Va a significar mucho replanteamiento de este tema, pero tampoco podemos aceptar que venga o el Estado de China o el Estado de Israel a querer comprarse Chilquinta o comprar Cerval en el caso de nuestra región, y el Estado chileno tenga una serie de obstáculos para poder acceder al dominio de la propiedad de estas empresas que explotan los recursos naturales que son de todos los chilenos. Entonces ahí encontramos una serie de contradicciones. Por lo tanto, le podría plantear esas algunas ideas innovadoras más allá de los derechos específicos, como yo me refería en principio a eliminar la palabra autoridad por servidor público, porque es una forma también de ir entendiendo lo que está planteando la comunidad. Eso, Marianela, te podría responder a la señora en esta primera parte. Luciana Astorga, nuestra amiga ahí que hacía la pregunta directamente a Miguel Ángel, completísima respuesta, así que también tenemos una pregunta, Miguel Ángel, de nuestro querido amigo Florencio Valenzuela. Florencio nos dice, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cuál es tu relación con el Distrito 6? ¿Qué quieres representar en la Asamblea Constituyente? Gracias, Florencio, por tu pregunta. Bueno, en primer lugar, la relación que en el Distrito 6 es una relación de toda la vida, yo soy nacido y criado en la comuna de Quilpué. Estudié en la escuela 94, que después se llamó D416 y después Manuel Bulnes Prieto. Después estudié la enseñanza media al frente, en la calle Covadonga, entre Covadonga y Esmeralda, con Lautaro y David Cortés, en Liceo de Quilpué A39. Hoy Guillermo Gronemeyer. Hoy un liceo artístico dirigido por un gran cantautor, Eduardo Yayo Castro, quien me ha mandado un mensaje público dándome su apoyo, que para mí es un tremendo honor, sobre todo él que ha sido declarado personaje ilustre en la provincia de Marga Marga. Mi vinculación con el liceo A40, donde estuve estudiando un tiempo vespertino el área de contabilidad, y fui su presidente de centro alumnos, fui el coordinador general del primer cabildo juvenil que se hizo en Quilpué el año 89, y así mucho vínculo con Villa Alemana, donde tengo mis emprendimientos, escuela de lenguaje, también transporte escolar, porque yo soy un emprendedor que nunca he vivido de la política, siempre he vivido de mis emprendimientos, de mis esfuerzos. Vinculado también con Limache, Olmué, y quiero hacer una mención especial a todo lo que es el sector de La Calera, Nogales, El Melón, Quillota, donde yo canté por muchos años allá en las micros, y gracias a ese esfuerzo logré salir adelante y titularme de ingeniero comercial, y después, seguir en el área académica haciendo posgrado, un MBA y un máster en gestión educacional, y me dediqué muchos años también a hacer clases en universidades acá en Chile y actividades académicas en Ecuador, Paraguay, Argentina. Así que mi vinculación con el territorio ha sido potente, toda una historia. Ahora, ¿cómo traducimos, que es la segunda parte de esta respuesta, cómo traducimos el vínculo del territorio de los candidatos hacia la nueva Constitución? Yo diría que habrían dos aspectos que me parecen fundamentales. Lo primero es trabajar fuertemente por lo que es la descentralización y la desconcentración del poder. Nosotros el día 11 de abril vamos a tener elecciones de alcaldes, concejales, gobernador regional y los delegados a la Convención Constituyente. Vamos a tener la elección del gobernador regional, pero termina que va a ser siendo una figura decorativa, es decir, va a mantener la misma lógica del intendente regional, porque los presupuestos, la destinación de los recursos no van a estar dados desde las regiones, van a venir derivados desde Santiago. Por lo tanto, hay que empoderar al gobernador regional, hay que empoderar a las regiones para que podamos nosotros, no estoy hablando de un país federalista, pero sí estoy hablando de una desconcentración y caminar hacia un proceso de mayor regionalización, para que las regiones vayan definiendo sus destinos y sus recursos y cómo los van destinando a través, con todo desde la región. De Santiago habrá que analizar de qué forma nos vinculamos, pero hay que creer en la región, su identidad, sus características, y desde ahí construir patria, desde ahí construir nación, desde la realidad de cada región, de acuerdo a sus expectativas, y aquellos servidores públicos que salgan electos en su momento.
Y por otro lado, creo que también hay que trabajar el tema de los plebiscitos regionales, los plebiscitos comunales, para que también los gobiernos, ¿cierto?, estas corporaciones de derecho público, como son los municipios, también tengan mayor autonomía para resolver una serie de temas. En capítulos siguientes vamos a tener invitados a gente de la Asociación Regional de Municipalidades para que conversemos estos temas. También vamos a tener gente invitada de los centros de estudios regionales de cómo debiera enfrentarse el tema de la regionalización a través de la nueva Constitución. Así que, Florencio, te agradezco tu pregunta, vínculo con el territorio de toda la vida y los desafíos desde la región para la nueva Constitución. Es un tremendo tema que lo vamos a trabajar en un capítulo completo a través de este programa Voto Constituyente, un diálogo constitucional necesario. María Leite, ¿tenemos otra pregunta en esta primera etapa? Exactamente, la gente está bastante entusiasmada. La verdad que, mira, Miriam Rodríguez comenta, sí, si bien el cambio de concepto de autoridad a de servidor público puede tal vez regularse, considera Miriam que esto debe acompañarse con regulación de sueldos, ya que hoy en día resulta vergonzoso los sueldos de nuestros representantes alejados totalmente de la realidad país. Creo, dice Miriam, que ahí se vería quiénes realmente tienen vocación de servidor público, Miguel Ángel. Yo comparto absolutamente esta crítica, Miriam, la comparto absolutamente. Como yo decía al principio de este programa, hay que ser muy sensato, hay que ser muy honesto, no hay que crear falsa expectativa a la gente. Hay una cosa que yo rechazo, es eso, es mentir a la gente. Todo lo que son este tema de la regulación de los sueldos tendrá que ser materia de ley. Entonces el desafío es cómo somos capaces de establecer algún principio en la Constitución que permita que esa ley, ¿te acuerdas cuando veíamos la pirámide? ¿Cierto? Que veíamos que la Constitución está arriba y después vienen los distintos tipos de leyes. Bueno, el desafío entonces desde tu crítica es cómo somos capaces, como se ve acá en la diapositiva, de establecer algún articulado que vele para la congruencia entre el concepto de servidor público y las rentas que tienen que definirse para estos efectos. Es un tremendo desafío intelectual de cómo lo vamos a plantear. La crítica absolutamente compartida, pero no te puedo decir yo me la voy a jugar por cambiar los sueldos, porque eso es materia de ley. Y en eso no podemos ser insensatos, Miriam. El desafío está, acojo tu crítica y por lo tanto veremos de qué forma lo vamos a poder precisar eso en esta parte de la pirámide que es la de arriba, porque en la parte de abajo nosotros no vamos a intervenir. Eso es materia ya de diputados y senadores, que espero yo que en noviembre del próximo año haya prácticamente un recambio total de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, para que seamos mucho más cautelosos en saber a quiénes elegimos, porque tampoco podemos desprendernos de quienes han hecho las leyes. Todos nosotros los elegimos y por lo tanto también hay un mea culpa que tenemos que hacernos al respecto. Marianela, como ustedes saben, mi amiga Marianela, ¿cierto?, también es artista, es artista, es cantante, al igual que yo, cantante y cantautor. Y les quiero invitar a tener, como en todos los programas, una pausa musical. Y esta pausa musical no es comerciales, no se vayan. Disfruten de esta canción que se llama Homenaje, que es una canción que le compuse dedicada a los grandes de la música como Patricio Mann, Horacio Salinas y Inti Illimani, los hermanos Parra de los Jaivas, entre otros. Jorge, pongamos entonces esta canción en nuestra pausa musical del programa Capítulo Hoy. Homenaje para ustedes. Hoy en vida siento y te reconozco, Mansal, Quinta Parra, Salina y más. Cordillera arriba, mira mi niña, la luna versa, cristales van.
perseguía la ironía del poder irreal. Mar, cordillera, Latinoamérica, cautivo de Tiltil, te liberamos al fin. Le perseguía la ironía del poder irreal. Mar, cordillera, Latinoamérica, cautivo de Tiltil, te liberamos al fin. Indo latino, indómito, América canta. Pregones del pueblo están frente a ti. Tus cantos se han hecho himnos y oraciones. Sustentan el sueño, tú que estás en el cielo. Le perseguía Corre la ironía del poder irreal. Mar, cordillera, Latinoamérica, cautivo de Tiltil, te liberamos al fin. Ahí volvemos de la pausa musical, estimados amigas y amigos del Distrito 6, desde Quilpué hasta los Andes, pasando por Quintero, Petorca, Puchuncaví, La Ligua, Papudo, Putaendo, Rinconada, Limache, Quillota, Calera, La Ligua, Los Andes, Olmué, Limache, 26 comunas, Rinconada, Santa María, que tenemos este distrito, tremendo distrito, uno de los más grandes que tenemos en el territorio nacional, de los distritos con más comunas. En la elección del 2017 votaron como 370.000 personas en nuestro distrito. Es un tremendo desafío salir electo. El parlamentario que menos votos sacó fue alrededor de 10.000, pero su lista sacó como 50.000. Y hay otro parlamentario que salió electo que sacó cerca de 15.000 y la lista sacó 35.000. Por lo tanto, para salir electo, en términos concretos, necesitamos por lo menos tener unos 15.000 votos y como lista, ¿cierto?, unos 40.000 votos. Y a propósito de lista, yo les quiero contar que quien habla, Miguel Ángel Voto, voy de candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 6, por todas estas comunas que les acabo de mencionar, en la papeleta del 11 de abril, donde se va a votar también por alcalde, concejal y gobernador regional. Y yo soy parte de una lista, la lista de los independientes por la nueva Constitución. Nosotros somos 8 candidatos. Tenemos a Andrea Alfaro, que es doctora en educación de los Andes, Ramiro González, que es psicólogo de San Felipe, tenemos Víctor Ibacache, un abogado de Quillota, tenemos a Rocío Bea, abogada de Limache, a Daniela Aldoney, psicóloga de Limache, tenemos también a Juan Fernando, un sociólogo de los Andes, y tenemos a María Eugenia Soto, que es profesora de arte de Villa Alemana y quien habla ingeniero comercial y máster en gestión educacional.
hemos conformado un equipo de 8 personas donde ninguno de nosotros ha tenido un puesto público en gobiernos. Somos todos personas profesionales que hemos estado vinculados al territorio y que queremos hacer un aporte desde nuestra mirada, de nuestra experticia, desde nuestros conocimientos formales e informales a lo que es la nueva Constitución. Les presento entonces estos nombres de nuestros amigos que van en la lista. ¿Y por qué les digo esto? Porque andaban circulando muchos videos que decían, mira, el independiente no tiene ninguna posibilidad de salir dado el sistema de HON, que es el sistema de cifra repartidora que vamos a usar ahora y que le agregamos el sistema de paridad. Eso efectivamente es cierto cuando va un independiente solo. Es muy difícil, casi imposible salir. Pero cuando los independientes fuimos capaces de unirnos como lista, ahí estamos corriendo en igualdad de condiciones hoy por hoy con las listas de los partidos políticos. Por lo tanto, les invito a que apoyen esta lista independiente que se llama Independientes por la Nueva Constitución. Estimados amigos, continuando con lo que es entender la Constitución y qué hay detrás de la Constitución, mucho se ha hablado de el modelo que hay detrás de esta Constitución, que es este modelo neoliberal que ha propugnado a poder establecer las bases de la Constitución pensando en los grandes intereses de estos pocos dueños de Chile. En este sentido, yo les invito a ver y a entender cómo es la Constitución del 80 para posteriormente irnos a hablar del modelo que está detrás de la Constitución. Es importante entonces que entendamos que la Constitución está estructurada de la siguiente forma. Tiene varios capítulos y cada capítulo se refiere a un tema distinto. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de las bases de la institucionalidad. Contiene los principios sobre los que se organiza el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Tenemos las finalidades del Estado, promover el bien común, que el Estado debe asegurar el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, que es un Estado unitario, que Chile es una república democrática. Pero cada uno de estos principios es necesario poder analizarlo. ¿Está bien que estén así? ¿Es necesario cambiarlo? Por ejemplo, no se habla del Estado plurinacional. Algunos hablan de Estado pluricultural. Yo soy más partidario del concepto del Estado plurinacional, porque cultura podemos entender como toda producción del hombre con una determinada finalidad y podemos llegar a decir miles y miles, pero a mi juicio lo que más importa es entender la nación, como una agrupación de personas que se han desarrollado a través de la historia con una mirada antropológica, donde ellos han creado cultura, donde se han vinculado al territorio. Por lo tanto, desarrollar y reconocer en la Constitución un Estado plurinacional me parece fundamental. Y también cuando hablamos de igualdad, por ejemplo, tuvimos que modificar con una ley hace poco, gracias al movimiento que yo participo, los independientes no neutrales, que se la jugaron para que rebajaran el porcentaje de la cantidad de patrocinios que nosotros, los independientes, tuvimos que lograr para ser candidatos. Porque los partidos políticos no necesitaron salir a las calles o a las redes a buscar firmas para que pudieran ser candidatos. Nosotros sí. En el caso de mi lista, digo con mucha humildad y con mucha alegría, que nosotros prácticamente casi llegamos a triplicar la cantidad de patrocinantes que necesitábamos para poder inscribirnos como lista. Pero sin embargo, no eran las mismas reglas del juego, y el artículo 18 de la Constitución establece una igualdad respecto a estos procedimientos, y no lo tuvimos, hubo que haber una modificación. Y además se creó esa ley un mes antes de que se culminara el plazo del 11 de enero para contar las firmas, y la plataforma del CERVEL salió una semana después. Es decir, los partidos políticos podían llegar un par de horas antes al CERVEL, y nosotros tuvimos apenas 3 semanas para recolectar la cantidad de firmas que necesitamos. Sin embargo, cumplimos el objetivo. Entonces, estos principios de igualdad efectivamente tienen que hacerse carne en la Constitución. No pueden quedar solamente como una mera
una mera exposición de un principio que no logra hacerse carne en todo el resto del articulado de la Constitución. Por lo tanto, es necesario replantearse estos principios. Y volvamos, Jorge, por favor, a la estructura de la Constitución. Entonces, en este capítulo 1, como yo les hablaba, están las bases de la institucionalidad, los principios sobre los que se organiza el Estado, y hay que replantearlo, hay que incorporarle nuevos principios, hay que hacerlo. ¿Cuáles? Los vamos a ir trabajando durante los próximos capítulos. Pero en este primer capítulo estamos entendiendo lo más general. El capítulo 2 habla de la nacionalidad y la ciudadanía. El capítulo 3, este capítulo, el que vamos a masticar, vamos a analizar, vamos a desmenuzar y vamos a poder hacer nuevos planteamientos, entendiendo que tenemos que cambiar de un Estado subsidiario a un Estado social y también incorporarle elementos de la solidaridad. ¿Cuál es el nombre específico? ¿Cómo debiéramos nosotros plantearlo? Son materias que vamos a ir trabajando en los próximos capítulos, pero el Estado de subsidiariedad, como vamos a ver en el video siguiente, ha dejado mucho al mundo privado a que asuma cierta responsabilidad y que el Estado sea descolgado. Yo creo que el Estado tiene que asumir mayores protagonismos en la vida de la sociedad sin caer en un sistema centralmente planificado, por favor, por ningún lado. Yo no comparto esa idea. Pero sí tiene que hacer mayores desafíos el Estado. Por ejemplo, hablamos en tema del agua, estábamos hablando de tener educación gratuita y de calidad. Y eso no significa eliminar el mundo de la educación subvencionada, no estoy hablando de eso. Yo mismo, y eso quiero decirlo públicamente, soy un emprendedor que está vinculado y que es dueño de escuela de lenguaje, ya soy sostenedor. Por lo tanto, también uno tiene que ser muy honesto con la ciudadanía y decir, sí, este soy yo, en este mundo estoy, desde aquí yo parto, pero siempre tener una mirada crítica. Yo le quiero decir muy francamente, en el caso de mi escuela, nosotros le tenemos guardería gratuita a la mujer trabajadora, o sea, está todo el niño todo el día de manera gratuita en nuestra escuela, para que ella pueda trabajar y llegar con sus pesitos, con su dinero, a poder salir adelante con su familia, sobre todo que tenemos mucha mujer separada, que ella es prácticamente la mamá y el papá de la casa. También les tenemos transporte gratuito, es decir, una serie de proyectos sociales desde nuestra mirada social para poder conducir este hermoso proyecto que ya llevan casi, vamos a cumplir 11 años en Villa Alemana. Por lo tanto, insisto, siempre siendo muy sensato, nunca mentir ni tampoco plantear miradas populistas, porque aquí yo pretendo hacer un trabajo para todos los chilenos y no para cierto sector. La Constitución tiene que ser para todos. Quiero invitarles a que tengamos una mirada crítica de lo próximo que viene en este capítulo. Este video, ¿cierto? Que Legu Leyat, lo hemos sacado de las redes sociales, reconocemos la autoría Legu Leyat en este video, para que hablemos un poco del modelo neoliberal que nos encontramos en la Constitución del 80 y por qué es necesario replantearla, refundarla e incorporarle todos estos elementos de un Estado social y una mirada de solidaridad en lo que nosotros queremos construir como las bases de la institucionalidad de nuestro país. Vamos entonces a este video. Y en esta oportunidad para hablarles de un tema que a lo mejor no nos hemos cuestionado mucho, pero que es absolutamente relevante al día de hoy en cuanto a los eventos que han ocurrido desde octubre en Chile, ¿cierto?, hasta la fecha a propósito de la pandemia del coronavirus. Probablemente en algún momento ustedes se hayan preguntado, bueno, ¿y por qué la economía chilena funciona de la forma en que funciona? Sin pretender responder esta pregunta de forma completa,
esto puedo decir que al menos en parte, si quisiéramos responder a aquello, debiéramos mirar a cómo está establecido el régimen a nivel de norma jurídica con respecto a cómo se regulan las relaciones de intercambio que se dan dentro de un determinado mercado, individualmente considerado o agregado. De hecho, este punto sobre la regulación de la economía y de los mercados es bastante importante. Si uno mira la historia de la economía desde antes de Adam Smith, por ejemplo, hasta la fecha, uno se va a dar cuenta que en no menor medida se trata de ¿qué tanto Estado queremos en economía? De hecho, ese punto es bastante importante. Si lo miramos a nivel de sistemas o regímenes económicos, nos vamos a dar cuenta que cómo respondemos esa pregunta relativa a cuánto Estado queremos regulando, interviniendo, controlando la actividad económica, probablemente nos vamos a encontrar a nosotros mismos dentro de algún punto en este espectro de sistemas o regímenes económicos. Así, por ejemplo, si queremos mucho Estado interviniendo en la economía, nos vamos a encontrar probablemente dentro del sector de aquellos que son partidarios de algún estilo de economía centralmente planificada. Por otra parte, si queremos un Estado ausente en materia económica, bueno, probablemente nos vamos a encontrar del lado de quienes son partidarios de una economía capitalista de libre mercado. También tenemos un punto intermedio en el que podría ser que nos encontráramos dentro de alguna versión de economía social de mercado. Un país va a responder esta pregunta a través de las técnicas propias de lo que denominamos orden público económico. Por supuesto, este video se va a tratar fundamentalmente de responder la pregunta ¿qué es el orden público económico? Pero antes de empezar con eso me gustaría recordarles que dejen un me gusta en la parte de abajo o bien suscríbanse o si quieren dejar algún comentario también es posible. Bueno, entonces, antes de empezar a responder la pregunta ¿qué es orden público económico? Bueno, partamos respondiendo otra pregunta. ¿Qué es orden público? Se trata de uno de esos conceptos que llamamos válvulas, porque si bien están mencionados repetidamente en distintas normas, en distintos textos legales, en realidad no se encuentran definidos ni por la Constitución ni la ley, así que quedan abiertos para su interpretación, ya que se considera, correctamente por lo demás, que su significado puede variar de acuerdo con el contexto histórico y social de la época. Es usual entenderlo como una especie de orden interno en que las instituciones funcionan y la sociedad se organiza conforme a un set de valores y principios que permiten la vida en comunidad. La doctrina, esto es, la opinión de los estudiosos del derecho, ofrece distintos conceptos de lo que podríamos entender por orden público. Y solo por escoger uno a modo de ejemplo, lo que no refleja en ningún caso una valoración propia de este concepto, Luis Claro Solar lo entiende como el arreglo de las instituciones indispensables a la existencia y funcionamiento del Estado y que miran a la constitución y a la organización y al movimiento del cuerpo social, así como las que reglan el Estado y la capacidad de las personas. Habiendo revisado entonces el concepto de orden público sin apellido, pongámosle un apellido y vayamos por el concepto de orden público económico. Lo primero es recordar que como el orden público es un concepto que no goza de una definición legal o constitucional propiamente tal, el concepto de orden público económico más o menos sigue la misma suerte. Forma parte fundamental de lo que entendemos por derecho económico porque es lo que determina su contenido, pero nuevamente no contamos con una definición de texto de qué es lo que vamos a entender por tal. El contenido y este concepto en general comienza a discutirse por ahí por mediados del siglo XX. Se puede destacar a propósito de él que sus versiones se identifican fundamentalmente con la visión económica que impera en ese momento específico. Así, por ejemplo, la versión de los años 50 de lo que se podría entender por orden público económico se suponía detrás de la idea de un Estado interventor y planificador de la economía nacional, puesto que en ese momento regía una visión económica basada en los supuestos keynesianos y nos aproximábamos a la idea de economía social de mercado. En ese momento, la Corte Suprema chilena llegó a definir este concepto como el conjunto de medidas y reglas legales que dirigen la economía, organizando la producción y distribución de las riquezas
en armonía con los intereses de la sociedad. No es raro entonces que desde la Constitución de 1980 en adelante este concepto haya sido modificado sustancialmente y ahora se adapte a los parámetros de lo que se conoce generalmente como una economía neoliberal. Bueno, antes de generar un debate innecesario al respecto, aclarar que comprendo perfectamente bien que la idea de neoliberalismo hoy en día está un tanto caricaturizada y desprovista de su significado original. Así que cuando digo neoliberalismo, lo hago con plena conciencia de que no es un concepto propio de la disciplina económica, sino que de otras ciencias sociales y de las humanidades, y que ellos, al acuñar este término, se referían a una fase dentro de la historia del capitalismo. Y ese es el sentido bajo el que yo lo entiendo. Ahora, tampoco me quedo con solamente esa idea, que es más bien el base de lo que debiésemos entender por neoliberalismo. Para dotarlo de contenido, entonces, creo que hay que identificar al menos 3 elementos. 1, un rol del Estado particularmente reducido, al menos en lo que se refiere a actividad económica, si bien no inexistente, casi. 2, el realce de la iniciativa privada como la fórmula a través de la cual se produce la riqueza de las naciones. 3, un estándar de protección más elevado para la propiedad privada. Para esta visión o noción de orden público económico ya no se trata de organizar la vida económica de la sociedad o cómo se distribuye la riqueza. En esta versión, el rol para el Estado chileno es mucho más reducido. En su lugar, hay un mayor refuerzo de las ideas de iniciativa privada, de propiedad privada, como elementos integrantes del concepto de orden público económico actual. Una característica fundamental de esta etapa es que esta noción tiene una consagración constitucional. De hecho, se encuentran registros tempranos en que la denominada Comisión de Estudios para la Nueva Constitución se encargó de dejar en claro acerca de la necesidad de que el nuevo orden económico encontrara sus bases consagradas en el texto constitucional. Así, esta comisión de estudios entendió el orden público económico como normas fundamentales destinadas a regular la acción del Estado en la economía y a preservar la iniciativa creadora del hombre para el desarrollo del país, de modo que ella conduzca al bien común. Es uno de los motivos por los cuales se dice que en la Constitución de 1980 se encontraría una constitución económica. Entendiendo este concepto, como lo hace el profesor José Luis Sea, como un conjunto de principios y valores que organizan la vida económica del país en armonía con la Constitución, hay que ver de qué forma entonces puede armonizar dicha organización con los principios económicos consagrados en la Constitución. En este punto hay que hacer esta aclaración. Los textos como la Constitución, claro, se parecen expresar como si fuesen normas jurídicas, pero muchas veces lo que hace el texto de estas normas jurídicas es establecer o consagrar un principio determinado. Y en materia de lo que denominamos la Constitución económica y puntualmente el orden público económico, es lo que hace la Constitución del 80, al consagrar una serie de principios que están vinculados a una visión económica determinada. Entonces, existirían principios consagrados mediante normas constitucionales en el texto de 1980, cuyo contenido económico se encuentra adosado a una economía de mercado neoliberal que buscaría restringir la influencia del Estado en la economía, realzar el rol de la iniciativa privada y reforzar la protección a la propiedad. Vamos por partes entonces. Primero, acerca de restringir la influencia del Estado. Tenemos que partir por el que denominamos principio de subsidiariedad del Estado. Supone, como su nombre lo indica, que el Estado actúa en subsidio de los particulares, cuando estos no quieren, cuando estos no pueden, o bien cuando en realidad le corresponde hacerlo al Estado. De esta forma, se le asegura a los particulares su autonomía, y el Estado podría desarrollar actividades económicas solamente cuando sea autorizado por ley de quórum calificado. Contrasta perfectamente
con el actuar interventor que se consagraba en el modelo de orden público económico anterior. Otros principios destinados a restringir la influencia del Estado en la actividad económica son los de legalidad tributaria y de equidad tributaria. Mediante el control de la capacidad del Estado para crear tributos, se evita que éste influya en demasía en las decisiones económicas de los particulares. Además, en cuanto a estos principios enfocan, por ejemplo, la progresividad de los tributos en las rentas, se disminuye la capacidad redistributiva, lo que también es coherente con esta visión económica, que estima que conceptos como desigualdad no son en realidad un problema, puesto que el real problema es el crecimiento económico. Segundo, realzar el rol de la iniciativa privada en economía. Así tenemos principios como la libertad de trabajo, que reemplaza en nuestro ordenamiento a un ausente derecho al trabajo, pues está más vinculado con la libertad económica o la libertad de contratación que con este. Además, complementando esto, tenemos un cuadro de derechos relacionados con la libertad sindical disminuidos y especialmente restringidos. Esto claramente obedece a una visión liberal económica del rol del trabajo y su concepto, también reduciendo la capacidad redistributiva del lugar de trabajo. Otro principio dentro de esta misma vertiente es la libertad económica propiamente tal, que se entiende en la Constitución como la libertad de desarrollar cualquier tipo de actividad económica. Además, se encuentra reforzada por una acción constitucional propia, la acción de amparo económico, destinada a proteger esta libertad. Por último, reforzar la propiedad privada y su protección. Así entonces se consagra el derecho a la propiedad entendido como la libertad para adquirir todo tipo de bienes corporales e incorporales, con la sola excepción de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda. Y por supuesto, el derecho de propiedad, que supone el derecho al dominio y sus facultades de uso, goce y disposición sobre cosas corporales e incorporales, sin que pueda verse la persona privada de estos, si no es por ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. De todas formas, se reconoce en cuanto a la propiedad su función social, lo que significa un límite a este derecho, pues puede verse restringido por la ley debido a los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Por supuesto, además de la Constitución, juegan un papel dentro de la construcción del orden público económico nacional otro tipo de normas de rango infraconstitucional, pero por aplicación del principio de supremacía de la Constitución, por estas normas infraconstitucionales deben ajustarse en forma y fondo a lo que señala la Constitución Política de la República. Bueno, entonces eso es lo que puedo colaborar con ustedes por este momento, precepto, a propósito de dilucidar qué es el orden público económico, por qué lo tenemos consagrado en la Constitución y cuáles son sus principales características. Desde ya los vuelvo a reiterar, ¿cierto?, que pueden dejar su me gusta o suscribirse o dejar algún comentario si lo estiman pertinente. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Como ustedes pudieron apreciar en este video, no es lo mismo la libertad a trabajar que proteger el derecho laboral. No es lo mismo tener un Estado subsidiario en materia de ciertos roles protagónicos que tiene que asumir el Estado con concepto de un Estado más social, con elementos de solidaridad. No es lo mismo A o B, pero tampoco significa que nos vamos a ir a los extremos, pensar todo es malo de un lado, todo es malo del otro lado, porque esa no va a ser la labor que debemos tener los próximos convencionales constituyentes. Tenemos que tener la capacidad de diálogo, tenemos que estar dispuestos a ceder, porque para que cada punto de la próxima Constitución esté establecido, necesitamos 2/3, es decir, de los 155 votos, vamos a necesitar 105 votos al menos para poder aprobar cada punto y coma de la Constitución. Por lo tanto, no podemos llegar con arrogancia, no podemos llegar pensando que nosotros somos dueños de la verdad, porque tenemos que establecer una Constitución para todos los chilenos. No es menos cierto que el movimiento social, sin ser expertos muchos de estos temas, sienten que estamos viviendo bajo un país de demasiada desigualdad y demasiada injusticia.
Y todo eso hay que cambiarlo y esta es una oportunidad histórica para hacerlo. De ti depende que votes por los independientes, los que no hemos estado vinculados al mundo de los gobiernos, sino que nos den la oportunidad a los independientes, de nuestra experticia para que podamos redactar esta nueva constitución, que sin lugar a duda yo creo que es el gran mensaje que nos deja el movimiento social del año 2019. Ya han pasado los minutos, ya estamos terminando este programa y queremos darle el pase a Marianela, que nos va a continuar informando cómo está el tema de las redes. Marianela. Bien movida están las redes, Miguel Ángel Boto, bien movida están las redes para hacer primer programa, vamos muy bien, así que le dejamos la cordial invitación a nuestros amigos a seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, la página de fans de Voto Constituyente. Vamos a estar, recuerden, cada día martes y cada día jueves entre las 11 de la mañana y a las 21 horas partimos en la nochecita. Tenemos un saludo, Miguel Ángel Boto, de nuestro amigo Luis Arancibia, quien menciona que él por asuntos laborales se encuentra en Santiago, pero él no se ha cambiado de distrito y tiene, por supuesto, el voto, pero seguro, con Luis Arancibia. Así que él te saluda. Muchas gracias, Luis. Un gran abrazo, Luis Arancibia Vargas. Un gran abrazo para ti, para tu familia, quilpoíno antiguo. Así que muchas gracias y un honor tus palabras y tu apoyo. Y tenemos también, Miguel Ángel, una próxima pregunta que nos gustaría que tú nos respondieras, porque la está haciendo nuestro amigo Mauricio Canales desde Limache. Qué linda ciudad Limache, ¿eh? Muy bonita Limache. Muchos seguidores de Miguel Ángel Boto también en Limache. Y la pregunta... Todavía, Marianela, todavía Limache tiene una gran magia y menos mal, y espero que la paralización de este tremendo edificio que querían construir en la avenida Urmeneta sea una paralización definitiva, porque construir un edificio en Urmeneta es algo que atenta absolutamente contra el patrimonio natural de esta maravillosa ciudad. Vamos a conquistar entonces también Limache. Y mira, y Mauricio Canales nos pregunta lo siguiente, Miguel Ángel. ¿Qué piensa Miguel Ángel Boto del régimen de gobierno que es tan presidencialista? Por ahí salió bien, presidencialista. Presidencialista. Una palabra más larga, más compleja. Gracias, Marianela, por la pregunta. Bueno, también es otro de los temas que claramente yo creo que hay consenso generalizado en Chile de cambiar este sistema tan presidencialista, sobre todo pensando en que la iniciativa legal del presidente prima por sobre todo lo que significa manejo de recursos y que estén contemplados respecto a leyes, es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Creo que hay que caminar hacia un semipresidencialismo. Podremos hablar en términos más conceptual de un presidencialismo atenuado. Algunas posiciones un poquito más avanzadas están hablando de un parlamentarismo al estilo francés, de antaño, o un semipresidencialismo, presidencialismo atenuado. Es decir, del punto de vista conceptual podemos caminar y lo vamos a poder explicar de mejor forma en los capítulos posteriores, incluso a través de nuestros invitados. Lo que está claro es que este sistema como actual está, y con este tremendo poder que tiene el presidente de la República en materia de iniciativa legal vinculada a la iniciativa legal, tiene que modificarse. Y lo segundo, que también yo creo que es fundamental, es poder darle en esta nueva Constitución la posibilidad de que la comunidad pueda realizar proyectos de ley y que sean discutidos de urgencia por el Parlamento. Un ejemplo concreto: si usted tiene una idea y esa idea es capaz de convertirse en un proyecto de ley, y una ley establece en forma posterior a la Constitución que, por ejemplo, tenemos 50.000 firmas o 100.000 firmas en Chile que quieren que se discuta ese proyecto, el Parlamento entonces estará obligado a discutirlo, es decir, la iniciativa legal por parte de la comunidad. Son algunos de los cambios que yo quiero proponer también en este desafío. Marianela, te quiero contar antes de terminar el programa que el próximo invitado del próximo capítulo vamos a hablar
justamente de lo que es el régimen presidencial y de las características del presidencialismo y cómo podemos transitar hacia un semipresidencialismo o presidencialismo atenuado. Vamos a tener como invitado al próximo capítulo a Paulo Pérez Villablanca. Él es abogado de la Universidad del Paraíso, es magíster en Derecho con mención en Derecho Público, es de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, integrante del Colegio de Abogados de Valparaíso, asesor legislativo de la Cámara de Diputados y del Congreso, y imparte clases de Derecho Constitucional y Derecho Público en la Universidad de las Américas, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Mayor de Santiago, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Santo Tomás, es decir, un académico con mucha trayectoria. Paulo Pérez Villablanca, va a estar Marianela con nosotros el próximo capítulo y vamos a estar hablando justamente del sistema de régimen que nosotros queremos plantear en esta nueva constitución y que además Paulo va a estar permanentemente colaborándonos durante este programa, va a ser un invitado frecuente y con él vamos a ir desarrollando en el próximo capítulo que vamos a estar en terreno, lo que le llamamos las cápsulas constitucionales, donde vamos a estar escuchando en terreno a la gente cómo somos capaces de plasmar esa inquietud en la nueva Constitución. Es decir, un programa muy interactivo. Marianela, muchas gracias por compartir con nosotros el programa el día de hoy. Marianela Aros, nuestra encargada de redes sociales. Así que, Marianela, para que te despidas. No, gracias Miguel Ángel Boto, gracias a ustedes, al equipo, a Jorge también, agradecer por la oportunidad y hacerme parte de este programa y acompañarte a ti, pues Miguel Ángel, como lo dices al principio, como lo dijiste, un servidor público. Vamos a estar apoyando dentro de lo que es las redes sociales, que sea un aporte esta voz, así que un abrazo para todo el Distrito 6, vamos a estar al pendiente y les invito, soy majadera, les invito a compartir en redes sociales porque de eso se trata, que así como aprendimos nosotros, aprendamos todos. Así que un abracito desde el corazón de Marianela Aros, Miguel Ángel, hasta el próximo programa. Muchas gracias Marianela, nos despedimos, recuerden, síganos en las redes sociales, YouTube, Voto Constituyente, en Twitter, Voto Constituyente. Entra a Facebook, ponga en el buscador Voto Constituyente, nuestro fanpage, donde estamos transmitiendo hoy día en vivo. También nos pueden seguir en Instagram, Voto Constituyente. No lo olvide, todos los martes y jueves de 11 a 12 y de 21 a 22 horas. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Hemos presentado Voto Constituyente. Un diálogo constitucional necesario. Vivo y en vida siento y te reconozco. Mansalquinta, Parra, Salina y más. Desde el Distrito 6 de la región de Valparaíso, les acompañó Miguel Ángel Boto, cantautor, ingeniero comercial, máster en gestión educacional y profesor de emprendedores. Córrele. Programa de Pedagogía Constitucional. Voto Constituyente.